Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Bonneville Distribution proporciona esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la primera sesión de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos una calurosa bienvenida a los miembros y amigos de la Iglesia que participan aquí en el Centro de Conferencias y en todo el mundo, donde quiera que estén. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos la asistencia a esta conferencia de las autoridades generales y de las presidencias generales de las organizaciones auxiliares. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mark Wilberg y Ryan Murphy, con Andrew Answorth y Clay Christiansen al órgano. El coro dará comienzo a esta sesión cantando Bandera de Sión. Y ahora nos deleitará con Alabemos al Señor con el corazón y la voz. Después, el elder John B. Dixon, del Quórum de los 70, ofrecerá la primera oración. Nuestro amado Padre Celestial, humildemente inclinamos nuestras cabezas hacia ti al comienzo de esta primera sesión de esta Conferencia General de la Iglesia. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y su sacrificio expiatorio para toda la humanidad. Te damos gracias por la restauración del Evangelio en estos los últimos días, tal como se dijo de los profetas.
Te pedimos una bendición especial sobre el presidente Thomas S. Monson, sus consejeros, el quórum de los 12 apóstoles y otros que van a participar en esta sesión y las otras sesiones. También rogamos que tu Espíritu pueda estar con nosotros a medida que escuchamos y aprendemos y lo ponemos en práctica, aquellas cosas que se nos enseñarán y se nos recordará. Dedicamos esta reunión hacia ti. En el santo y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Y a continuación de sus palabras, el coro cantará, Si hay gozo en tu corazón. Después de que el coro haya cantado, tendremos el gusto de escuchar al presidente Boyd K. Packer, presidente del quórum de los 12 apóstoles, y lo seguirá la hermana Cheryl Esplin, segunda consejera de la presidencia general de la primaria. Elder Donald L. Holstrom, de la presidencia de los 70, entonces nos dirigirá la palabra. Hermano. Una vez vi una persona que iba a hablar y venía de afueras y quería ver y miró hacia la derecha, después miró hacia la izquierda, después miró al público y después se fue. Pienso que no debo de hacer eso. Mis queridos hermanos y hermanas, al reunirnos otra vez en una conferencia general de la Iglesia, les doy la bienvenida y les expreso mi amor a ustedes. Nos reunimos cada 6 meses para fortalecernos unos a otros, para dar ánimo, para proporcionar consuelo, para fortalecer la fe. Estamos aquí para aprender. Algunos de ustedes tal vez busquen respuestas a preguntas o desafíos por los que estén pasando en la vida. Algunos sufren a causa de la desilusión o de pérdidas. Cada uno puede ser iluminado y recibir ánimo y consuelo al sentir el Espíritu del Señor. Si hubiese cambios de efectuar en su vida, ruego que encuentren el incentivo y el valor para hacerlo, al escuchar las palabras inspiradas que se expresarán hoy en día. Que cada uno de nosotros vuelva a decidir vivir de tal manera que seamos dignos hijos de nuestro Padre Celestial. Que sigamos oponiéndonos al mal donde quiera que éste se encuentre. Qué bendecidos somos por haber venido a la tierra en una época como esta. Una época maravillosa en la larga historia del mundo. No podemos estar todos bajo un mismo techo, pero ahora tenemos la capacidad de participar en esta conferencia a través de la maravilla de las transmisiones por televisión, radio, cable, satélite e Internet, incluso en los dispositivos móviles. Nos congregamos unificados, hablamos diferentes idiomas, vivimos en muchos países, pero todos tenemos una fe, una doctrina y un propósito. Desde nuestros pequeños comienzos hace 182 años, nuestra presencia ahora se siente en todo el mundo. Esta gran obra en la que participamos seguirá adelante, cambiando y bendiciendo vidas en su trayectoria. Ninguna causa ni fuerza en el mundo entero puede detener la obra de Dios. A pesar de lo que venga, esta gran causa seguirá adelante. Recordarán las palabras proféticas del profeta José Smith. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones se encarnizarán. El populacho podrá conspirar. Los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar, mas la verdad de Dios seguirá adelante, valerosa, noble e independientemente, hasta que haya penetrado todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová
diga que la obra está concluida. Hay muchas cosas difíciles y desafiantes en el mundo hoy día, mis hermanos y hermanas, pero también hay mucho que es bueno y ennoblecedor. Como declaramos en el 13º artículo de fe, si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Que siempre continuemos haciéndolo. Les agradezco su fe y devoción al Evangelio. Les doy las gracias por el amor y el cuidado que se me brindan y que se brindan el uno al otro. Les agradezco el servicio que se dan en sus barrios y ramas, y en sus estacas, y también en sus distritos. Es ese servicio el que permite al Señor lograr muchos de sus propósitos aquí sobre la tierra. Expreso mi agradecimiento por la bondad con la que me tratan donde quiera que voy. Les agradezco sus oraciones a mi favor. He sentido esas oraciones y estoy muy agradecido por ellas. Ahora, mis hermanos y hermanas, hemos venido a que se nos instruya y se nos inspire. Se ofrecerán muchos mensajes en los próximos 2 días. Les aseguro que los hombres y mujeres que les hablarán han buscado la ayuda y la guía del cielo al preparar sus mensajes. Ellos han sido inspirados en cuanto a lo que compartirán con nosotros. Nuestro Padre Celestial tiene presente a cada uno de nosotros y nuestras necesidades. Que seamos llenos de su Espíritu al participar de esta conferencia. Ese es mi ruego sincero. En el nombre también de nuestro sagrado Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Sunshine in your heart today.
Hace años, una noche fría en una estación de tren de Japón, escuché un golpecito en la ventanilla de mi coche cama. Allí había un niño congelándose, con una camisa harapienta, un trapo sucio amarrado sobre la mandíbula hinchada y la cabeza cubierta de sarna. Sostenía una lata oxidada y una cuchara, el símbolo de un huérfano mendigo. Al intentar abrir la puerta para darle dinero, el tren arrancó. Nunca olvidaré a aquel pequeño hambriento de pie en el frío, sosteniendo su lata vacía. Tampoco podré olvidar cuán impotente me sentí cuando el tren se alejó poco a poco y lo dejó de pie en la plataforma. Unos años después, en Cusco, una ciudad en lo alto de los Andes del Perú, el elder A. Theodore Tutler y yo llevamos a cabo una reunión sacramental en un cuarto largo y estrecho. Era de noche y hacía mucho frío. Mientras elder Tarol discursaba, un niño de unos 6 años quizás apareció por la puerta. Solo llevaba puesta una camisa harapienta que le llegaba hasta las rodillas. A nuestra izquierda se encontraba una pequeña mesa con un plato de pan para la Santa Cena. Este hambriento huérfano de la calle vio el pan y avanzó lentamente por la pared hacia él. Cuando estaba casi por llegar a la mesa, una mujer en el pasillo lo vio y con un firme movimiento de cabeza lo expulsó hacia la noche. Yo gemí dentro de mí. El niño volvió más tarde. Avanzaba lentamente a lo largo de la pared, miraba el pan y me miraba a mí. Cuando estaba cerca del punto donde la mujer lo volvería a ver, extendí los brazos. Él vino corriendo hacia mí y yo lo sostuve en mi regazo. Entonces lo senté en la silla del Elder Tato. Después de la última oración, y muy a mi pesar, el hambriento pequeño salió corriendo hacia la noche. Al volver a casa, le conté mi experiencia al presidente Spencer W. Kimball. Él se conmovió profundamente y me dijo, usted estaba sosteniendo una nación en su regazo. Más de una vez me dijo, esa experiencia tiene un significado mucho más profundo del que usted ha captado. Al visitar los países de Latinoamérica unas 100 veces, he buscado a ese niñito en los rostros de la gente. Ahora sé lo que quiso decir el presidente Kimball. Conocí a otro niño en las calles de Salt Lake City que padecía de frío. Era tarde en otra noche de invierno. Estábamos saliendo de una cena de Navidad de un hotel. 6 u 8 niños ruidosos venían por la calle. Todos ellos deberían haber estado en casa para protegerse del frío. Un niño no tenía abrigo. Iba saltando rápidamente para escaparse del frío y desapareció por una calle lateral, sin duda a un apartamento pequeño y pobre con una cama que no tenía suficientes cobijas. Por la noche, cuando me cubrí con mis cobijas, ofrecí una oración por aquellos que no tenían una cama caliente en casa. Yo estaba asignado en Osaka, Japón, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. La ciudad se encontraba en ruinas y las calles estaban llenas de bloques, escombros y cráteres de bombas. Aunque la mayoría de los árboles habían sido destruidos, algunos aún estaban de pie con las ramas y los troncos destrozados y tenían el valor de mostrar algunos retoños con hojas. Una niña pequeña, vestida con sandalias y un kimono harapiento y colorido, estaba muy ocupada recogiendo hojas de sicomoro para hacer un ramo. La pequeñita no parecía darse cuenta de la devastación que la rodeaba mientras pasaba por encima de los escombros para añadir hojas nuevas a su colección. Ella había encontrado la única belleza que quedaba en su mundo. Tal vez debería decir que ella era la parte bella de su mundo. Por alguna razón, pensar en ella aumenta mi fe. La niña era un ejemplo de esperanza. Mormón enseñó que los niños pequeños viven en Cristo y no tienen necesidad de arrepentirse. A fines del siglo pasado, 2 misioneros estaban trabajando en las montañas del sur de los Estados Unidos. Un día, desde la cima de una colina, vieron a la distancia que unas personas estaban reuniendo en un área despejada. Los misioneros no tenían muchos a quienes predicar, así que bajaron hacia el área despejada.
Un niño se había ahogado y se iba a realizar un funeral. Sus padres habían llamado al ministro religioso para que dijera unas palabras en el funeral. Los misioneros se hicieron a un lado cuando el ministro viajante se encontró con el padre y la madre desconsolados y empezó su sermón. Si los padres esperaban recibir consuelo de ese clérigo, se decepcionarían. Él los reprendió severamente por no haber bautizado al niño. Lo habían pospuesto por una u otra razón y ahora era demasiado tarde. Él les dijo sin rodeos que su niño había ido al infierno y que era culpa de ellos. Ellos eran los culpables del tormento sin fin del pequeño. Después de que se concluyó el sermón y se cubrió la tumba, los élderes se acercaron a los afligidos padres. «Somos siervos del Señor», le dijeron a la madre, «y hemos venido con un mensaje para ustedes». Mientras los sollozantes padres escuchaban, los dos élderes leyeron de las revelaciones y compartieron su testimonio de la restauración de las llaves para la redención de los vivos y de los muertos. Siento cierta compasión por ese predicador. Él estaba haciendo lo mejor que podía con la luz y el conocimiento que tenía, pero hay algo más que tendría que haber sido capaz de ofrecer: la plenitud del Evangelio. Los élderes vinieron como consoladores, maestros, siervos del Señor, como ministros autorizados del Evangelio de Jesucristo. Estos niños de los cuales he hablado representan a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Herencia de Jehová son los hijos, y bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. La creación de la vida es una gran responsabilidad para una pareja casada. Ser un padre digno y responsable es el desafío de la vida mortal. Ni el hombre ni la mujer pueden tener hijos solos. La intención era que los niños tuvieran dos padres, tanto un padre como una madre. Ningún otro modelo o proceso puede sustituir a este. Hace mucho tiempo, una mujer me dijo entre lágrimas que cuando era estudiante universitaria había cometido un grave error con su novio. Él hizo todos los preparativos para el aborto. A su debido tiempo se graduaron, se casaron y tuvieron varios hijos. Ella me contó cuánto le atormentaba ver a su familia ahora, a sus hermosos hijos, y visualizar el lugar vacío donde faltaba aquel niño. Si ese matrimonio comprendiera y se valieran de la expiación, sabrían que esas experiencias y el dolor relacionado con ellas se pueden borrar. No hay dolor que dure para siempre. No es fácil, pero la vida nunca se concibió para que fuera ni justa ni fácil. El arrepentimiento y la esperanza continúa, que se recibe con el perdón. Otra pareja joven me contó entre lágrimas que acababan de regresar de un consultorio médico donde se les dijo que no podrían tener hijos. Estaban abatidos por la noticia. Se sorprendieron cuando les dije que en realidad eran muy afortunados. Se preguntaban por qué diría algo así. Les dije que su estado era infinitamente mejor que el de otras parejas que podían ser padres, pero que habían rechazado y evadido de modo egoísta esa responsabilidad. Les dije, al menos ustedes quieren hijos, y ese deseo en esta vida y en la venidera, porque los proporcionará estabilidad. Este es un estado temporal. En las partes eternas son mucho mejor. Las cosas que se deben serían llenas. En esta vida tenemos esperanza en Cristo. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. El fin supremo de toda actividad en la iglesia es ver al esposo, a su esposa y a sus hijos felices en el hogar, protegidos por los principios y las leyes del Evangelio, sellados con seguridad en los convenios del sacerdocio eterno. Los esposos y las esposas deben entender que su deber primordial, del cual nunca serán relevados, es el uno hacia el otro y luego hacia sus hijos.
Uno de los grandes descubrimientos de la paternidad es que nuestros hijos nos enseñan lo que es verdaderamente importante de la manera que nuestros padres nunca pudieron. Llegamos a reconocer la verdad de la profecía de Isaías, de que un niño los pastoreará. En Jerusalén, llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. Leemos en el libro de Mormón de la visita de Jesucristo al Nuevo Mundo. Él sanó y bendijo a las personas y les ordenó que trajeran a sus niños pequeños a Él. Nefi registra: trajeron a sus niños pequeñitos y los colocaron en el suelo alrededor de Él. Y Jesús estuvo en medio, y la multitud se dio el paso hasta que todos le fueron traídos. Entonces ordenó a la gente que se arrodillara. Con los niños a su alrededor, el Salvador se arrodilló y ofreció una oración a nuestro Padre Celestial. Después de la oración, el Salvador lloró y tomó a sus niños pequeños uno por uno y los bendijo y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Comprendo los sentimientos expresados por el Salvador hacia los niños. Hay mucho que aprender cuando seguimos su ejemplo al procurar orar, bendecir y enseñar a esos pequeñitos. Yo era el 10º en una familia de 11 hijos. Hasta donde yo sé, ni mi padre ni mi madre sirvieron en un llamamiento prominente en la iglesia. Nuestros padres sirvieron fielmente en su llamamiento más importante, como padres. Nuestro padre dirigió nuestro hogar en rectitud, nunca con enojo ni con miedo. El poderoso ejemplo de nuestro padre fue magnificado por el tierno consejo de nuestra madre. El Evangelio es una poderosa influencia en la vida de cada uno de nosotros, en la familia Packer, y en la generación siguiente y la siguiente y la siguiente, hasta donde hemos visto. Espero ser juzgado como un buen hombre como lo fue mi padre. Antes de escuchar las palabras "bien hecho" de mi Padre Celestial, espero escucharlas primero de mi Padre terrenal. Muchas veces he reflexionado el por qué fui llamado a ser apóstol y luego presidente del Quórum de los 12, a pesar de haber venido de un hogar donde el padre podría ser catalogado como menos activo. Yo no soy el único miembro de los 12 que se ajusta a esa descripción. Finalmente pude ver y entender que quizás esa circunstancia sea la razón por la que me llamaron. Y he logrado entender por qué en todo lo que hacemos en la iglesia, como líderes, debemos proporcionar la forma para que los padres y los niños pasen tiempo juntos como familia. Los líderes del sacerdocio deben esmerarse para que la iglesia sea de beneficio para la familia. Hay muchas cosas sobre vivir el Evangelio de Jesucristo que no se pueden medir por lo que se calcula o se anota en los registros de asistencia. Nos ocupamos de los edificios, presupuestos, los programas y los procedimientos. Al hacerlo, es posible pasar por alto la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Con demasiada frecuencia alguien viene a mí y dice: "Presidente Packer, ¿no sería bueno si...?" Normalmente lo detengo y digo: "No", porque sospecho que lo que sigue será una nueva actividad o programa que agregará una carga de tiempo y de recursos económicos a la familia. El tiempo de la familia es sagrado y se debe proteger y respetar. Instamos a nuestros miembros a demostrar devoción a sus familias. Cuando nos casamos, mi esposa y yo decidimos que aceptaríamos a los niños que vinieran junto con las responsabilidades que acarrearán su nacimiento y crecimiento.
A su debido tiempo, ellos han formado su propia familia. 2 veces en nuestro matrimonio, al momento de nacer uno de nuestros pequeños, un médico nos ha dicho, creo que este no sobrevivirá. En ambas ocasiones, nuestra reacción fue que daríamos nuestra vida si nuestro hijito pudiera mantener la suya. Al extender ese ofrecimiento, nos dimos cuenta de que esa misma devoción se parece a la que nuestro Padre Celestial siente por cada uno de nosotros. ¡Qué concepto tan celestial! Ahora bien, en el ocaso de nuestras vidas, la hermana Packer y yo entendemos y tenemos la certeza de que las familias pueden ser eternas. Al obedecer los mandamientos y vivir plenamente el Evangelio, seremos protegidos y bendecidos con nuestros hijos y nietos y ahora bisnietos. Nuestro ruego es que cada integrante de nuestra creciente familia tenga la misma devoción hacia esos preciosos pequeñitos. Padres y madres, la próxima vez que sostengan a un bebé recién nacido en sus brazos, tendrán una perspectiva interior de los misterios y propósitos de la vida. Entenderán mejor por qué la iglesia es como es y por qué la familia es la organización básica en el tiempo de esta vida y en toda la eternidad. Les doy mi testimonio que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que el plan de redención, que ha sido llamado el plan de felicidad, es el plan para las familias. Le pido al Señor que las familias de la iglesia sean bendecidas, los padres, los hijos, en esta obra y que la obra siga adelante. Y doy este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. A medida que pasan los años, muchos detalles de mi vida son cada vez más borrosos, pero algunos de los que permanecen más vívidos son los nacimientos de cada uno de nuestros hijos. El cielo parecía estar tan cerca y si me esfuerzo casi puedo sentir la reverencia y el asombro que sentí cuando colocaban en mis brazos a cada uno de esos niños preciosos. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Él ama y conoce a cada uno de ellos con un amor perfecto. Qué responsabilidad tan sagrada nos confiere el Padre Celestial como padres de asociarnos con Él para ayudar a sus espíritus escogidos a llegar a ser lo que Él sabe que pueden llegar a ser. Este privilegio divino de criar a nuestros hijos es una responsabilidad mucho más grande de la que podamos cumplir solos, sin la ayuda del Señor. Él está al tanto de lo que nuestros hijos necesitan saber, lo que tienen que hacer y lo que deben ser para regresar a su presencia. Él da a los padres y a las madres instrucciones específicas por medio de las Escrituras, de sus profetas y del Espíritu Santo. El Señor instruye a los padres por medio de una revelación moderna dada al profeta José Smith que enseñen a sus hijos a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, del bautismo y del don del Espíritu Santo. Fíjense que el Señor no dice que debemos enseñar la doctrina. Sus instrucciones son que enseñemos a nuestros hijos a comprender la doctrina. En el libro de Salmos leemos, «Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón». El enseñar a nuestros hijos a comprender es más que solo impartir información. Es ayudarles a que la doctrina penetre su corazón de tal manera que sea parte intrínseca de su ser y se refleje en su actitud y comportamiento a lo largo de la vida. Nefi enseñó que la función del Espíritu Santo es llevar la verdad al corazón de los hijos de los hombres. Nuestra función como padres es hacer todo lo posible para establecer un ambiente en donde nuestros hijos sientan la influencia del Espíritu y luego ayudarlos a reconocer lo que sienten. Eso me recuerda a una llamada telefónica que recibí hace unos años de mi hija Michelle. Con sincera emoción dijo, «Mamá, acabo de tener la experiencia más increíble con Ashley».
Ashley es su hija, que entonces tenía 5 años. Michelle me dijo que esa mañana había sido una constante batalla entre Ashley y Andrew, su hermano de 3 años. Uno no quería compartir las cosas y el otro no dejaba de dar golpes. Después de ayudarlos a que hicieran las paces, Michelle se fue a ver al bebé. Ashley vino corriendo enojada porque Andrew no quería compartir. Michelle le recordó el compromiso que habían hecho en la noche de hogar de ser más amables los unos con los otros. Le preguntó a Ashley si quería orar y pedir la ayuda de nuestro Padre Celestial, pero Ashley, todavía muy enojada, dijo que no. Cuando le preguntó si quería que el Padre Celestial respondiera a su oración, ella dijo que no sabía. Su madre le pidió que lo intentara y con gentileza le tomó la mano y se arrodilló junto a ella para orar. Michelle le sugirió que pidiera al Padre Celestial que ayudara a Andrew a compartir y que la ayudara a ella a ser más amable. La idea de que el Padre Celestial ayudara a su hermano a compartir debe haber despertado el interés de Ashley, pues comenzó a orar. Primero pidió que ayudara a Andrew a compartir y cuando pidió que la ayudara a ella a ser amable, se puso a llorar. Terminó la oración y escondió su rostro en el pecho de su mamá. Michelle la abrazó y le preguntó por qué lloraba. Ashley contestó que no lo sabía. Su mamá le dijo, «Creo que sé por qué lloras. ¿Te sientes bien por dentro?» Ashley asintió y su madre continuó. El Espíritu es el que te ayuda a sentirte así. Es la manera en que el Padre Celestial te está diciendo que te ama y que te ayudará. Le preguntó a Ashley si creía que el Padre Celestial podría ayudarla. Con sus ojitos llenos de lágrimas, Ashley respondió que sí. A veces, la mejor manera de enseñar a nuestros hijos a comprender una doctrina es hacerlo en el contexto de lo que sienten en esa ocasión precisa. Esos momentos espontáneos que no se planifican y que suceden en el curso de la vida normal, en la vida familiar, llegan y se van rápido. Por lo tanto, debemos estar alertas y reconocer el momento apropiado para enseñar cuando nuestros hijos vienen a nosotros con una pregunta o preocupación, cuando tienen desacuerdos con un hermano o amigo, cuando deben controlar su enojo, cuando cometen errores o cuando tienen que tomar una decisión. Si estamos preparados y dejamos que el Espíritu nos guíe en esas situaciones, la enseñanza será más efectiva y nuestros hijos comprenderán mejor. La oración familiar, el estudio de las Escrituras en familia y otras actividades familiares que se planean con esmero son también oportunidades importantes para enseñar. En toda situación, el aprendizaje y la comprensión se logran mejor en una atmósfera de calidez y amor donde el Espíritu esté presente. Unos 2 meses antes de que sus hijos cumplieran los 8 años de edad, un padre apartaba tiempo todas las semanas para prepararlos para el bautismo. Su hija comenta que cuando llegó su turno, su padre le dio un diario personal y se sentaron los dos solos para hablar de los principios del Evangelio y compartir sus sentimientos en cuanto a ellos. Él le hizo hacer un dibujo que representaba la vida premortal, la vida terrenal y los pasos que debían seguir para regresar al Padre Celestial. Le testificó en cuanto a cada uno de los pasos del plan de salvación a medida que le enseñaba. Al recordar esa experiencia ya de grande, esa hija dijo, «Nunca olvidaré el amor que sentí de mi padre en aquellos momentos que me dedicaba. Creo que esa experiencia fue la razón principal por la que yo obtuve un testimonio del Evangelio cuando fui bautizada». El enseñar para que entiendan requiere un esfuerzo dedicado y constante. Exige enseñar en precepto y mediante el ejemplo, y en especial enseñarles a vivir lo que aprenden. El presidente Harold B. Lee enseñó, si no se ha experimentado un principio del Evangelio en acción, es mucho más difícil creer en ese principio. Aprendí a orar al arrodillarme con mi familia durante la oración familiar. Aprendí el idioma de la oración al escuchar a mis padres orar y cuando me ayudaron a hacer mis primeras oraciones. Aprendí que podía hablar con mi Padre Celestial y pedir su guía. Todas las mañanas, sin fallar, mi madre y mi padre nos reunían junto a la mesa antes del desayuno y nos arrodillábamos a orar. Orábamos en cada comida
y por la noche y antes de ir a dormir, nos arrodillábamos juntos en la sala y terminábamos el día con una oración familiar. Aunque había mucho que no entendía sobre la oración cuando era niña, esto ha llegado a ser una parte esencial de mi vida. Todavía sigo aprendiendo y mi comprensión del poder de la oración sigue aumentando. El elder Jeffrey R. Holland dijo: todos comprendemos que el éxito del mensaje del Evangelio depende de que se enseñe, se comprenda y luego se viva de tal forma que la promesa de felicidad y salvación que nos brinda pueda hacerse realidad. El aprender a comprender por completo las doctrinas del Evangelio es un proceso de toda una vida y se logra línea por línea, precepto por precepto, un poco allí y un poco aquí. A medida que los niños aprenden a poner en práctica las enseñanzas que han recibido, su entendimiento se expande, lo cual lleva a más aprendizaje, más acción e incluso a una comprensión mayor y más duradera. Sabemos que nuestros hijos comienzan a comprender la doctrina cuando se refleja en sus actitudes y acciones sin que se les obligue a hacerlo ni se les prometa una recompensa. A medida que aprenden a comprender las doctrinas del Evangelio, llegan a ser más autosuficientes y más responsables, pasan a ser parte de la solución de nuestros desafíos familiares y contribuyen en forma positiva al ambiente del hogar y al éxito de la familia. Enseñaremos a nuestros hijos a comprender cuando aprovechemos toda oportunidad de enseñar, invitemos al Espíritu, demos un buen ejemplo y los ayudemos a vivir lo que aprendan. Cuando miramos los ojos de un bebé, nos viene a la memoria la canción: soy un hijo de Dios. Me deben ayudar a entender su voluntad. No puedo demorar. Guíenme, enséñenme la senda a seguir para que algún día yo con Él pueda vivir. Espero que así lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amo el Evangelio de Jesucristo y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A veces usamos los términos Evangelio e Iglesia indistintamente, pero no son lo mismo. Sin embargo, están finamente interrelacionados y los necesitamos a ambos. El Evangelio es el glorioso plan de Dios en el cual a nosotros, por ser sus hijos, se nos da la oportunidad de recibir todo lo que el Padre tiene. A esto se le llama vida eterna y se describe como el mayor de todos los dones de Dios. Una parte vital del programa es nuestra experiencia terrenal. Un período para desarrollar la fe, para arrepentirnos y para reconciliarnos con Dios. Sabiendo de nuestras flaquezas como mortales, harían esta vida profundamente difícil, ya que habría oposición en todas las cosas y que nosotros no podríamos limpiarnos de nuestros propios pecados, era necesario un Salvador. Cuando Elohim, el eterno Dios y Padre de nuestros espíritus, presentó su plan de salvación, hubo uno entre nosotros que dijo: heme aquí, envíame. Su nombre era Jehová. Nacido de un Padre Celestial, tanto física como espiritualmente, Él poseía la omnipotencia de vencer al mundo. Por haber nacido de una madre terrenal, Él estaba sujeto a los dolores y sufrimientos de la mortalidad. Jehová también fue llamado Jesús, y además se le dio el título de Cristo, que significa el Mesías o el ungido. Su máximo logro fue la expiación, por medio de la cual Jesús el Cristo descendió debajo de todo, lo que posibilitó que Él pagase un rescate de redención por cada uno de nosotros. La Iglesia fue establecida por Jesucristo durante su ministerio terrenal, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. En esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Señor restauró lo que una vez fue, diciéndole específicamente al profeta José Smith: estableceré la Iglesia por tu mano. Jesucristo fue y es la cabeza de su Iglesia.
y está representado en la tierra por profetas que poseen autoridad apostólica. Esta es una iglesia magnífica. Su organización, efectividad y absoluta bondad son respetadas por todos los que sinceramente buscan entenderla. La iglesia tiene programas para niños, jóvenes, hombres y mujeres. Tiene hermosos centros de reuniones que ahora suman más de 18,000. Majestuosos templos que cubren la tierra que ahora llegan a 136 con otros 30 anunciados o en construcción. Una fuerza de más de 56,000 misioneros de tiempo completo. Jóvenes y no tan jóvenes prestan servicio en 150 países. La labor humanitaria de la iglesia es una muestra de la generosidad de nuestros miembros. Nuestro sistema de bienestar cuida de nuestros miembros y promueve la autosuficiencia de un modo incomparable. En esta iglesia tenemos líderes laicos, desinteresados y una comunidad de santos dispuestos a ayudarse unos a otros de un modo encomiable. No hay nada como esta iglesia en todo el mundo. Cuando nací, nuestra familia vivía en una pequeña casa en los terrenos de uno de los grandes e históricos centros de reuniones de la iglesia, el Tabernáculo de Honolulu. Pido disculpas a mis queridos amigos del Obispado Presidente que supervisan los edificios de la iglesia, pero cuando era niño, trepaba por encima, debajo y por cada parte de esa propiedad. Desde el fondo de la resplandeciente fuente llena de agua hasta lo alto del interior de la imponente torre iluminada. Incluso nos balanceábamos como Tarzán en las largas lianas de los árboles del recinto. La iglesia era todo para nosotros. Íbamos a muchas reuniones, más aún de las que tenemos ahora. Asistíamos a la primaria los jueves por la tarde. Las reuniones de la Sociedad de Socorro eran los martes en la mañana, la mutual para los jóvenes era los miércoles en la noche, los sábados eran para las actividades del barrio, los domingos los hombres y los jóvenes iban a la reunión del sacerdocio por la mañana, al mediodía era la escuela dominical y luego en la tarde volvíamos para la reunión sacramental. Con todo ese ir y venir a las reuniones, parecía que nuestro tiempo se consumía con actividades de la iglesia los domingos y la mayoría de los días de la semana. Con todo lo que amaba la iglesia, fue durante esos días de mi niñez que, por primera vez, tuve el sentimiento de que había algo aún mayor. Cuando tenía 5 años de edad, se efectuó una conferencia en el tabernáculo, y mientras caminábamos por la calle donde vivíamos, atravesamos un puente que nos llevó al magnífico centro de reuniones y nos sentamos aproximadamente en la 10ª fila de la gran capilla. Presidiendo y discursando en la reunión estaba David McKay, el presidente de la iglesia. No recuerdo nada de lo que dijo, pero recuerdo vívidamente lo que vi y lo que sentí. El presidente McKay vestía un traje color crema y con su ondulado cabello blanco lucía un aspecto muy distinguido. Según la tradición de las islas, llevaba un lei triple de claveles rojos. Cuando habló, sentí algo bien intenso y muy personal. Luego entendí que lo que sentía era la influencia del Espíritu Santo. Cantamos el himno final. ¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Clamamos sin temor. ¿Quién sigue al Señor? Al oír esas palabras, que cantaron casi 2,000 personas, pero que parecían ser una pregunta dirigida a mí, quería levantarme y decir, yo. Algunos han llegado a pensar que la actividad en la iglesia es la meta suprema. En eso hay un peligro. Es posible estar activo en la iglesia y menos activo en el Evangelio. Permítame enfatizarlo. La actividad en la iglesia es una meta altamente deseable. Sin embargo, es insuficiente. La actividad en la iglesia es un indicador externo de nuestros deseos espirituales. Si asistimos a nuestras reuniones, tenemos responsabilidades en la iglesia, cumplimos con ellas y servimos a los demás, eso se observa de manera pública. En contraste,
Los asuntos del Evangelio suelen ser menos visibles y más difíciles de medir, pero son de mayor importancia y de importancia eterna. Por ejemplo, ¿cuánta fe tenemos realmente? ¿Cuán arrepentidos estamos? ¿Cuán importantes son las ordenanzas en nuestra vida? ¿Cuán enfocados estamos en nuestros convenios? Repito, necesitamos el Evangelio y la Iglesia. De hecho, el propósito de la Iglesia es ayudarnos a vivir el Evangelio. A menudo nos preguntamos, ¿cómo alguien puede ser completamente activo en la Iglesia en su juventud y no serlo cuando es un adulto? ¿Cómo es que un adulto que ha asistido y prestado servicio deja de venir? ¿Cómo una persona que se ha decepcionado por causa de un líder o de otro miembro permite que eso le haga dejar de participar en la iglesia? Tal vez la razón sea que ellos no estaban suficientemente convertidos al Evangelio, los asuntos de la eternidad. Sugiero 3 maneras básicas para que el Evangelio sea nuestro cimiento. Primero, profundicemos nuestro entendimiento de la deidad. Un conocimiento absoluto de los 3 miembros de la Trinidad y el amor por ellos son indispensables. Oren con dedicación al Padre, en el nombre del Hijo, y busquen la guía del Espíritu Santo. Junto al estudio constante y la reflexión humilde, desarrollen continuamente una fe inquebrantable en Jesucristo. Porque, ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Segundo, centrémonos en las ordenanzas y los convenios. Si aún tienen algunas de las ordenanzas esenciales que realizar en su vida, prepárense de manera consciente para recibirlas. Luego, necesitamos establecer la disciplina de permanecer fieles a nuestros convenios, usando íntegramente el don semanal de la Santa Cena. Muchos de nosotros no somos cambiados con regularidad por medio de su poder limpiador, debido a nuestra falta de reverencia hacia esa sagrada ordenanza. Tercero, unifiquemos el Evangelio con la Iglesia. Al concentrarnos en el Evangelio, la Iglesia será una bendición mayor y no menor en nuestras vidas. Al asistir a cada reunión, preparados para buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, el Espíritu Santo será nuestro Maestro. Si venimos para que se nos entretenga, a menudo estaremos descontentos. Al presidente Spencer W. Quintal le preguntaron una vez, ¿qué hace usted cuando se encuentra en una reunión sacramental aburrida? Su respuesta fue, no lo sé, nunca he estado en una. Deberíamos desear para nuestras vidas lo que ocurrió después de que el Señor vino a la gente del Nuevo Mundo y estableció su iglesia. Las Escrituras relatan, y ocurrió que así anduvieron, esto es, sus discípulos, entre todo el pueblo de Nefi, y predicaron el Evangelio de Cristo a todos los habitantes sobre la faz de la tierra, y estos se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo. Y así fue bendecido el pueblo de esa generación. El Señor quiere que los miembros de su iglesia estén plenamente convertidos a su Evangelio. Esta es la única manera cierta de tener seguridad espiritual ahora y felicidad para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación cantarán juntos, ¡Qué firmes cimientos! Al terminar de cantar, el elder Paul E. Colliker de los 70 nos dirigirá la palabra y le seguirá el elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de él, el coro cantará Allí donde hay amor. Esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Me gusta estar con los misioneros. Están llenos de fe, de esperanza y de una caridad genuina. Su experiencia misional es como una mini vida de 18 o 24 meses. Llegan a la misión como niños espirituales con un serio deseo de aprender y salen de ellas como adultos, listos para conquistar cualquier desafío que se les presente. También me gustan los devotos misioneros mayores que están llenos de paciencia, de sabiduría y de una seguridad serena. Traen un don de estabilidad y amor a la vigorosa juventud que los rodea. Juntos son una poderosa y perseverante fuerza de bien, la cual tiene un profundo efecto en sus vidas y sobre los que son influenciados por su servicio. Hace poco escuché a dos de estos grandes jóvenes misioneros mientras repasaban sus experiencias y esfuerzos. En ese momento de reflexión consideraban a las personas que habían contactado, algunas de las cuales habían sido más receptivas que otras. Ellos se preguntaron: ¿cómo podemos ayudar a las personas a desarrollar un deseo de saber más acerca del Padre Celestial? ¿Cómo podemos ayudarles a sentir su espíritu? ¿Cómo podemos ayudarles a saber que los amamos? En mi mente veía a esos dos jóvenes 3 o 4 años después de haber terminado su misión. Los visualicé encontrando a su compañera eterna y sirviendo en un quórum de élderes o enseñando a un grupo de hombres jóvenes. Entonces, en lugar de pensar en sus investigadores, se harán las mismas preguntas sobre los miembros de su quórum, los hombres jóvenes por quienes se les haya llamado a velar. Vi cómo su experiencia misional se aplicaría como un modelo para edificar a los demás por el resto de sus vidas. Cuando este ejército de discípulos de rectitud regresa de sus misiones, llegan a ser contribuidores clave en la obra del establecimiento de la Iglesia. Les agradecemos, fieles misioneros. El profeta Lehi del Libro de Mormón tal vez haya estado reflexionando en las mismas preguntas que estos misioneros cuando escuchó la reacción de sus hijos a la instrucción y a la visión que él había tenido. Y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre, y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel que los había creado. Tal vez hayamos sentido la frustración que Lehi tuvo con sus 2 hijos mayores. Al ver a un hijo alejarse de la verdad, a un investigador que no se compromete o a un futuro élder indiferente, nuestro corazón sufre como el de Lehi, y nos preguntamos: ¿cómo puedo ayudarlos a sentir y escuchar al Espíritu para que no participen de las distracciones mundanas? Pienso en 2 pasajes de Escritura que nos pueden ayudar a superar esas distracciones y sentir el poder de su amor. Mediante su experiencia, Nefi da una llave para la puerta del aprendizaje. Dice: yo, Nefi, teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él como lo habían hecho mis hermanos. Despertar el deseo de saber nos da la capacidad espiritual de escuchar la voz del cielo. El encontrar una manera de despertar y alimentar ese deseo es la misión y responsabilidad de cada misionero, padre, maestro, líder y miembro. Al sentir ese deseo despertar en nuestro corazón, estamos preparándonos para beneficiarnos del aprendizaje de la segunda escritura que quiero mencionar. En junio de 1831, al extenderse los llamamientos a los primeros líderes de la Iglesia, se le dijo a José que Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Para combatir esta influencia que distrae, el Señor dijo que Él nos daría una norma en todas las cosas para que no seamos engañados. Los modelos son guías, pasos que se deben repetir o senderos que uno sigue para
permanecer alineado con el propósito de Dios. Si lo seguimos, permaneceremos humildes, alertas y capaces de discernir la voz del Espíritu Santo de las otras voces que nos distraen y nos apartan del camino. El Señor entonces nos instruye: el que tiemble bajo mi poder será fortalecido y dará frutos de alabanza y sabiduría, de acuerdo con las revelaciones y las verdades que os he dado. Una humilde oración, ofrecida con verdadera intención, permite al Espíritu Santo tocar nuestro corazón y nos ayuda a recordar lo que sabíamos antes de nacer. Al entender más claramente el plan de nuestro Padre Celestial, empezamos a reconocer nuestra responsabilidad de ayudar a los demás y a aprender y entender su plan. Esto está muy vinculado con la manera en que nosotros personalmente vivimos y aplicamos el Evangelio en nuestra vida. Cuando en realidad vivimos el Evangelio en la manera que Jesucristo enseña, nuestra capacidad de ayudar a los demás aumenta. La siguiente experiencia es un ejemplo de cómo funciona este principio. Dos jóvenes misioneros tocaron una puerta esperando encontrar a alguien que los recibiera. La puerta se abrió y un hombre alto los recibió. Con una voz nada amigable les dijo: pensé que les había dicho que no regresaran aquí. Les advertí que si alguna vez regresaban, no sería una experiencia agradable. Ahora déjenme en paz. Y rápidamente cerró la puerta. Al alejarse, el misionero mayor puso su brazo sobre los hombros del misionero menor para consolarlo y animarlo. El hombre los observó por la ventana para asegurarse de que habían entendido. Él esperaba verlos reír y tomar a la ligera su cortante reacción al intento de visitarlo. Sin embargo, al ver la expresión entre los dos misioneros, su corazón se enterneció y de inmediato volvió a abrir la puerta y les pidió que regresaran y compartieran su mensaje con él. Al aceptar su voluntad y su modelo, sentimos su espíritu. Nuestro Salvador enseñó: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Este principio de tener amor los unos por los otros y desarrollar nuestra capacidad de centrarnos en Cristo al pensar, hablar y actuar es fundamental para llegar a ser discípulos de Cristo y maestros de su Evangelio. El despertar este deseo nos prepara para buscar los modelos prometidos. El buscarlos nos conduce a la doctrina de Cristo como la enseñan el Salvador y sus líderes profetas. Un modelo de esa doctrina es perseverar hasta el fin. Y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día y se salvarán en el reino eterno del Cordero. ¿Cuál es el medio supremo por el que podemos disfrutar el don y el poder del Espíritu Santo? Es el poder que viene al ser discípulos fieles de Jesucristo. Es nuestro amor por Él y por nuestros semejantes. Por medio de su amor, la bendición de la resurrección se le da a todos. Es el Salvador quien define este modelo de amor cuando enseña: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. El presidente Hinckley nos enseñó: amar al Señor no es simplemente un consejo, no es solo un buen deseo, es un mandamiento. El amor a Dios es la raíz de toda virtud, de toda bondad, de toda fortaleza de carácter, de toda lealtad en hacer el bien. El plan del Padre designó el modelo de la organización de la familia para ayudarnos a aprender, a aplicar y a entender el poder del amor. El día en que mi propia familia se estableció, mi amada Anne y yo fuimos al templo y concertamos el convenio del matrimonio. Cuánto pensé que la amaba ese día, pero apenas había empezado a tener la visión del amor. A medida que cada uno de nuestros hijos ha pasado a formar parte de nuestra vida, nuestro amor se ha ensanchado para amarlos a todos por igual. Aparentemente no hay fin a la capacidad de expresión del amor.
El sentimiento de amor de nuestro Padre Celestial es como una fuerza de gravedad del cielo. Cuando quitamos las distracciones que nos atraen hacia el mundo y ejercemos nuestro albedrío para buscarlo a Él, abrimos nuestro corazón a una fuerza celestial que nos lleva hacia Él. Nefi describió su impacto como hasta consumir su carne. Ese mismo poder de amor causó que Alma cantara la canción del amor que redime. Conmovió de tal manera a Mormón que él nos aconsejó que pidamos al Padre con toda la energía que seamos llenos de su amor. Tanto las escrituras modernas como las antiguas están llenas de recordatorios del eterno amor del Padre Celestial. Tengo la certeza de que los brazos de nuestro Padre Celestial están constantemente extendidos, siempre listos para abrazar a cada uno de nosotros, para decirnos con una voz quieta y penetrante, «Te amo». Gracias a este patrón de familia celestialmente diseñado, comprendemos mejor la manera de que nuestro Padre Celestial nos ama. De forma equitativa y total, testifico que es verdad. Dios en verdad nos conoce y nos ama, nos ha dado una visión de su sagrado hogar y ha llamado a profetas y apóstoles para enseñar los principios y modelos que nos llevarán de regreso a Él. Al tratar de despertar el deseo de saber en nuestros corazones y en los demás, y a medida que sigamos los modelos, estaremos más cerca a Él. Testifico que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro ejemplo y amado Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. El sacrificio expiatorio de Jesucristo ha sido llamado el más trascendental de todos los eventos, desde los albores de la creación hasta las edades interminables de la eternidad. Ese sacrificio es el mensaje central de todos los profetas, el cual se representaba mediante los sacrificios de animales prescritos en la ley de Moisés. Un profeta declaró que el significado completo de ello señalaba a ese gran y postrer sacrificio del Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Jesucristo soportó un sufrimiento incomprensible para ofrecerse a sí mismo en sacrificio por los pecados de todos. Ese sacrificio ofreció el bien supremo, el Cordero puro sin mancha, a cambio de la medida suprema de maldad, los pecados de todo el mundo. En las memorables palabras de Eliza R. Snow, su vida libremente dio, su sangre derramó, su sacrificio de amor al mundo rescató. Ese sacrificio, la expiación de Jesucristo, es la parte fundamental del plan de salvación. El sufrimiento incomprensible de Jesucristo puso fin al sacrificio por derramamiento de sangre, pero no puso fin a la importancia del sacrificio en el plan del Evangelio. Nuestro Salvador nos requiere que continuemos ofreciendo sacrificios, pero los sacrificios que Él manda ahora son los que ofrecemos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. También nos manda a cada uno de nosotros amarnos y prestarnos servicios el uno al otro. De hecho, que ofrezcamos una pequeña imitación de su propio sacrificio al sacrificar nuestro propio tiempo y prioridades egoístas. En un inspirado himno cantamos, «Por sacrificios se dan bendiciones». Hablaré de estos sacrificios terrenales que nuestro Salvador pide que hagamos. Ello no incluirá sacrificios que nos vemos obligados a hacer, ni acciones que podrían ser motivadas para sacar ventaja personal y no por el servicio y el sacrificio. La fe cristiana tiene una historia de sacrificios, lo cual incluye el sacrificio supremo. En los primeros años de la era cristiana, Roma martirizó a miles a causa de su fe en Jesucristo. Siglos más tarde, cuando las controversias doctrinales dividían a los cristianos, algunos grupos persiguieron y hasta dieron muerte a otros miembros de grupos religiosos.
Los cristianos asesinados por otros cristianos son los mártires más trágicos de la fe cristiana. Muchos cristianos han hecho sacrificios de manera voluntaria motivados por la fe en Cristo y el deseo de servirle. Algunos han optado por dedicar toda su vida adulta al servicio del Maestro. Ese noble grupo incluye a quienes integran las órdenes religiosas de la Iglesia Católica y a quienes han prestado toda una vida de servicio como misioneros cristianos de diversas denominaciones protestantes. Los ejemplos de todos ellos resultan desafiantes e inspiradores, pero la mayoría de los creyentes en Cristo no se espera que dediquen toda la vida al servicio religioso, ni tampoco que puedan hacerlo. Para la mayoría de los seguidores de Cristo, nuestros sacrificios abarcan lo que podemos hacer a diario en nuestra vida personal común y corriente. En ese aspecto, no sé de ningún grupo cuyos miembros hagan más sacrificios que los santos de los últimos días. Sus sacrificios, los sacrificios de ustedes, mis hermanos y hermanas, contrastan con los habituales esfuerzos mundanales para la satisfacción personal. Mis primeros ejemplos son nuestros pioneros mormones. Los grandiosos sacrificios de sus vidas, de las relaciones familiares, de sus hogares y de sus comodidades constituyen el fundamento del Evangelio restaurado. Sarah Rich aludió a lo que motivó a aquellos pioneros cuando describió a su esposo Charles. Tras recibir el llamamiento misional que lo llevaría lejos de su hogar, ella dijo: «Ciertamente, aquel fue un tiempo de pruebas tanto para mí como para mi esposo, mas el deber nos llamó a separarnos por un tiempo, y sabiendo que estábamos cumpliendo la voluntad del Señor, nos sentimos inclinados a sacrificar nuestros propios cimientos a fin de establecer la obra, de ayudar a edificar el reino de Dios sobre la tierra». Hoy, la fuerza más visible de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el servicio y el sacrificio desinteresados de sus miembros. Antes de la dedicación de uno de nuestros templos, un ministro cristiano le preguntó al presidente Gordon B. Hinckley por qué no había en él ninguna representación de la cruz, el símbolo más común de la fe cristiana. En ese momento, el presidente Hinckley respondió que los símbolos de nuestra fe cristiana son las vidas de nuestros miembros. En verdad, nuestras vidas de servicio y sacrificio son las expresiones más apropiadas de nuestro compromiso de servir al Maestro y a nuestro prójimo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tenemos un clero profesional ni asalariado. Como resultado, los miembros laicos a los que se llama a dirigir y prestar servicio a nuestras congregaciones están obligados a llevar toda la carga de numerosos programas, reuniones y actividades de la Iglesia. Así lo hacen en las más de 14,000 congregaciones que hay solo en Estados Unidos y Canadá. Claro que no somos los únicos que tienen miembros laicos de nuestras congregaciones que sirven como maestros y líderes laicos, pero la cantidad de tiempo que donan nuestros miembros para capacitarse y ministrarse el uno al otro es excepcionalmente grande. Nuestros intentos de que cada familia de nuestras congregaciones reciban la visita de sus maestros orientadores todos los meses y que las maestras visitantes visiten a cada mujer adulta todos los meses son ejemplo de ello. Desconocemos que haya un servicio semejante en alguna otra organización del mundo. El ejemplo más conocido de servicio y sacrificio excepcional de los santos de los últimos días es la obra de nuestros misioneros. Actualmente hay más de 50,000 jóvenes y jovencitas y más de 5,000 hombres y mujeres adultos. Ellos dedican de 6 meses a 2 años de su vida para enseñar el Evangelio de Jesucristo y prestar servicio humanitario en más de 160 países. Su labor siempre implica sacrificio. Incluso los años que dedican a la obra del Señor, así como los sacrificios que se hacen a fin de proveer los fondos para su sostén. Quienes permanecen en sus hogares, los padres y otros miembros de la familia, también se sacrifican al tener que privarse de la compañía y del servicio de los misioneros a quienes envían al campo. Por ejemplo,
Un joven brasileño recibió su llamamiento misional mientras trabajaba para mantener a sus hermanos y hermanas tras el fallecimiento de su padre y de su madre. Una autoridad general describió cómo esos hijos se reunieron en consejo y recordaron la forma en que sus padres ya fallecidos les habían enseñado cómo debían estar preparados para servir al Señor. El joven aceptó su llamamiento misional, y el hermano de 16 años tomó sobre sí la responsabilidad de trabajar para mantener a toda la familia. La mayoría de nosotros conoce muchos otros ejemplos de sacrificio para prestar servicios en una misión o para mantener a un misionero. Desconocemos que haya en cualquier organización del mundo un servicio y un sacrificio de carácter voluntario como este. Con frecuencia nos preguntamos, ¿cómo persuaden a sus jóvenes y a sus miembros de mayor edad para que dejen su estudio o su vida de jubilados y se sacrifiquen de este modo? Es la más común de las preguntas del mundo hacia nosotros. He oído a muchos dar esta explicación al respecto. Sabiendo lo que el Señor hizo por mí, ofrecer su gracia al sufrir por mis pecados y al vencer la muerte para que yo pudiera volver a vivir, me siento privilegiado de hacer este pequeño sacrificio que se me pide en el servicio de Él y deseo compartir el entendimiento que Él me ha dado. ¿Cómo persuadimos a tales seguidores de Cristo para que presten servicio? Como dijo un profeta, simplemente se lo pedimos. Otros sacrificios que resultan del servicio misional son los sacrificios que hacen aquellos que actúan movidos por las enseñanzas de los misioneros y se convierten en miembros de la Iglesia. Para muchos conversos, esos sacrificios son muy significativos e incluyen la pérdida de amistades y relaciones familiares. Hace muchos años, en otra conferencia general, se oyó de un joven que conoció el Evangelio mientras estaba estudiando en los Estados Unidos. Estando a punto de regresar a su país, el presidente Gordon B. Hinckley le preguntó qué sucedería cuando volviera a su casa siendo cristiano. «Mi familia se decepcionará», respondió el joven. «Puede que me expulsen y que me den por muerto, y en cuanto a mi futuro y mi carrera, quizá se me niegue toda oportunidad». ¿Está usted dispuesto a pagar un precio tan alto por el Evangelio?, le preguntó el presidente Hinckley. Con lágrimas en los ojos, el joven contestó, «Es verdadero, ¿no es así?». Cuando se le dijo que sí, entonces él agregó, «Entonces, ¿qué importa lo demás?». Ese es el espíritu de sacrificio que existe entre muchos de nuestros miembros nuevos. Otros ejemplos de servicio y sacrificio se observan en la vida de los miembros fieles que prestan servicio en los templos. El servicio en los templos es algo único de los santos de los últimos días, pero el significado de tal sacrificio debe ser entendible para todos los cristianos. Los santos de los últimos días no cuentan con una tradición de servicio en un monasterio, pero aún podemos entender y honrar el servicio de aquellos cuya fe cristiana los motiva a dedicar su vida a esa actividad religiosa. Hace justo un año, también en la conferencia general, el presidente Thomas S. Monson compartió un ejemplo de sacrificio en relación con el servicio en el templo. Un fiel padre de los santos de los últimos días de una isla remota del Pacífico realizó un arduo trabajo físico durante 6 años en un lugar distante, a fin de ganar el dinero necesario para llevar a su esposa y 10 hijos a casarse y sellarse por las eternidades en el templo de Nueva Zelanda. El presidente Monson explicó, aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir dichas bendiciones. Estoy agradecido por los maravillosos ejemplos de amor, servicio y sacrificios cristianos que he visto entre los santos de los últimos días. Los veo desempeñando sus llamamientos en la iglesia a menudo a costa de un gran sacrificio de tiempo y de medios. Los veo sirviendo en misiones costeadas por ellos mismos. Los veo donando alegremente sus destrezas profesionales en actos de servicio a su prójimo. Los veo atendiendo al pobre con esfuerzos personales y al contribuir a los programas de bienestar y humanitarios de la iglesia. Todo eso
se afirma en un estudio a nivel nacional que concluyó que los miembros activos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dice, ofrecen y donan mucho más que el estadounidense común y corriente, y que incluso son más generosos en su donación de tiempo y de dinero que las personas religiosas de alto nivel socioeconómico, el 20% en los Estados Unidos. Tales ejemplos nos fortalecen a todos y nos recuerdan las enseñanzas del Salvador. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tal vez los ejemplos más conocidos e importantes de servicio y sacrificio desinteresados son los que ocurren en nuestra familia. La madre se dedica a la crianza y al cuidado de los hijos, mientras que el esposo se entrega al sostén de su esposa e hijos. Los sacrificios que existen en este servicio de importancia eterna para nuestra familia son demasiado numerosos y demasiado conocidos para mencionarlos. También veo a generosos santos de los últimos días que adoptan niños, incluso aquellos con necesidades especiales, y que procuran brindar a los niños que tienen bajo su tutela la esperanza y las oportunidades que les fueron negadas en circunstancias anteriores. Los veo atendiendo a familiares y vecinos que tienen defectos de nacimiento y dolencias mentales y físicas, y a los que sufren los efectos del paso de los años. El Señor también los ve y ha hecho de sus profetas y que sus profetas declaren que al sacrificarse el uno por el otro y por sus hijos, el Señor los bendecirá. Creo que los santos de los últimos días que dan servicio desinteresado y se sacrifican imitando a nuestro Salvador como forma de adoración, se adhieren a valores eternos en una mayor medida que cualquier otro grupo de personas. Los santos de los últimos días consideran sus sacrificios de tiempo y medios como parte de su formación y preparación para la eternidad. Esta es una verdad revelada en Lectures of Faith, discursos sobre la fe, que enseñan que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente de producir la fe necesaria para llevar la vida y salvación. Es mediante ese sacrificio y solo este que Dios ha ordenado que los hombres gozarán de la vida eterna. Así como el sacrificio expiatorio de Jesucristo es la parte fundamental del plan de salvación, los seguidores de Cristo debemos hacer nuestros propios sacrificios para prepararnos para el destino y ese plan que nos ha proporcionado. Sé que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios el Padre Eterno. Sé que debido a su sacrificio expiatorio tenemos la certeza de la inmortalidad y la oportunidad de la vida eterna. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, y testifico de Él en el nombre de Jesucristo. Amén.
We are indeed grateful to the tabernacle. Agradecemos al coro del tabernáculo y a sus directores y organistas la hermosa música que nos han proporcionado en esta mañana. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, será el último orador de esta sesión. Después de las palabras del presidente Eyring, el coro concluirá la reunión cantando "Oh Dios de Israel". Luego, el elder Wilford W. Anderson de los 70 ofrecerá la última oración. Presidente Eyring. En una sesión de conferencia oí al presidente Spencer W. Kimball pedirle a Dios que le diera montañas que ascender. Tenemos grandes desafíos por delante, enormes oportunidades que enfrentar. Él dijo: acepto con gusto esta emocionante perspectiva y con humildad quiero decirle al Señor: dame esta montaña, dame estos desafíos. Me conmovió el corazón sabiendo en cuanto a algunos de los desafíos y adversidad que él ya había tenido que enfrentar. Sentí el deseo de ser más como él, un valiente siervo de Dios. Entonces, oré una noche por una prueba que probara mi valor. Lo recuerdo vívidamente. En la noche me arrodillé en mi dormitorio en el sótano, con el corazón tan lleno de fe que parecía que iba a estallar. En menos de 1 o 2 días mi oración fue contestada. La prueba más difícil de mi vida joven me sorprendió y me llenó de humildad y me proporcionó una lección que consistía en 2 partes. Primero, tuve clara evidencia de que Dios oyó y contestó mi oración de fe. Pero segundo, empecé un programa autodidáctico para aprender y que aún está en marcha en cuanto a la razón por la que esa noche sentí tal certeza de que la adversidad pudiera resultar en una gran bendición, y eso ha compensado más que cualquier costo. La adversidad por la que pasé aquel día ahora parece insignificante, comparada con lo que me ha pasado a mí y a mis seres queridos desde entonces. Muchos de ustedes están pasando por pruebas físicas, mentales y emocionales que podrían hacerlos exclamar, como lo hizo un grande y fiel siervo de Dios a quien conocí bien. Su enfermera lo oyó exclamar desde su lecho de dolor: toda mi vida he tratado de ser bueno. ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Ustedes saben cómo le contestó el Señor esa pregunta al profeta José Smith cuando estaba encarcelado. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás.
Me parece que no hay mejor respuesta a la pregunta de por qué vienen las pruebas y lo que debemos hacer que en las palabras del Señor mismo, quien soportó por nosotros pruebas más terribles de lo que podamos imaginar. Recordarán sus palabras cuando aconsejó que por nuestra fe en Él debemos arrepentirnos. Así que te mando que te arrepientas, arrepiéntate. No sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. ¿Cuán dolorosos? No lo sabes. ¿Cuán intensos? No lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si se arrepienten, si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Ustedes y yo tenemos fe en que la manera de superar las pruebas es creer que hay bálsamo en Galaad y que el Señor ha prometido, no te desampararé. Eso es lo que el presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado a fin de ayudar a aquellos a los que servimos en lo que parecen ser pruebas solitarias y abrumadoras. No obstante, el presidente Monson también ha enseñado sabiamente que un cimiento de fe en la realidad de esas promesas toma tiempo edificarlo. Tal vez hayan visto la necesidad de ese cimiento cuando alguien enfermo y amargado está listo para abandonar la lucha de perseverar hasta el fin. Si no tenemos arraigado en nuestro corazón el fundamento de la fe, el poder para perseverar se derrumbará. Mi propósito hoy es describir lo que sé acerca de cómo edificar ese inquebrantable cimiento. Lo hago con gran humildad por dos razones. Primero, lo que diga podría desanimar a algunos que estén luchando en medio de gran adversidad y sientan que su fundamento de fe se está derrumbando. Y segundo, sé que ante mí yacen pruebas aún más grandes antes del final de la vida. La fórmula que les ofrezco aún no ha sido probada mediante mi propia experiencia de perseverar hasta el fin. De joven trabajé con un contratista construyendo cimientos para casas nuevas. En el calor del verano era mucho trabajo preparar el terreno para el molde en el que vaciábamos el cemento para formar la base. No había maquinaria y solíamos usar pico y pala. En aquellos días era mucho trabajo construir cimientos duraderos para los edificios. También se necesitaba paciencia. Después de vaciar el cemento, esperábamos a que se fraguara. A pesar de lo mucho que queríamos seguir adelante con el trabajo, también esperábamos una vez a que se vaciaba el cemento antes de quitar los moldes. Y aún más impresionante para un constructor novato era lo que parecía ser un proceso tedioso que llevaba mucho tiempo. Poner con cuidado barras de metal adentro de los moldes para reforzar el cimiento terminado. De manera similar, el terreno se debe preparar con mucho cuidado para que nuestro cimiento de fe resista las tormentas que vendrán a la vida de todos. Esa base firme para un fundamento de fe es la integridad personal. El elegir lo justo constantemente, siempre que tengamos que tomar una decisión, crea el terreno firme bajo nuestra fe. Puede dar comienzo en la niñez, siendo que toda alma nace con el don gratuito del Espíritu Santo.
Con ese espíritu, podemos saber cuando hayamos hecho lo correcto ante Dios y cuando hayamos hecho lo malo ante su vista. Esas decisiones, cientos de ellas en la mayoría de nuestros días, preparan el terreno firme sobre el cual se construye nuestro edificio de fe. La armazón alrededor de la cual se vacía la sustancia de nuestra fe es el Evangelio de Jesucristo, con todos sus convenios, ordenanzas y principios. Una de las claves para tener una fe perdurable es juzgar correctamente el tiempo necesario para que ésta se fragúe. Esa es la razón por la que no fui prudente al orar a tan temprana edad en mi vida por montañas más altas que ascender y mayores pruebas. La solidificación no ocurre automáticamente, sino que toma tiempo. El envejecimiento no lo hace por sí solo. Lo que convierte el testimonio de la verdad en fortaleza espiritual inquebrantable es servir a Dios y a los demás constantemente con todo el corazón y el alma. Ahora, deseo alentar a aquellos que están pasando pruebas difíciles, que sienten que su fe se va disipando bajo la avalancha de problemas. Las dificultades mismas pueden ser la forma de fortalecer y al final tener fe inquebrantable. Moroni, el hijo de Mormón, en el libro de Mormón nos dijo cómo se podría realizar esa bendición. Él enseña la simple y dulce realidad de que el actuar, aunque no sea con una pequeña partícula de fe, permite que Dios la haga crecer. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres Él se ha manifestado al mundo y ha glorificado el nombre del Padre y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don si tan solo tenéis fe. La partícula de fe más valiosa y que deben proteger y utilizar al grado que les sea posible, es la fe en el Señor Jesucristo. Moroni enseñó el poder de esa fe de esta manera, y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. En una oportunidad hablé con una mujer que con la simple capacidad de repetir incesantemente las palabras «Yo sé que vive mi Señor», recibió el milagro de la fuerza para soportar pérdidas inimaginables. Esa fe y esas palabras de testimonio aún estaban presentes en la bruma que oscureció, pero que no borró los recuerdos de su niñez. Me quedé atónito al enterarme que otra mujer había perdonado a una persona que había sido injusta con ella durante años. Me sorprendí y le pregunté por qué había decidido perdonar y olvidar años de terrible maltrato. Ella dijo en voz baja: «Fue lo más difícil que jamás he hecho, pero sabía que tenía que hacerlo y lo hice». La fe que tenía de que el Salvador perdonaría si ella perdonaba a los demás, la preparó con un sentimiento de paz y esperanza al enfrentarse a la muerte tan solo meses después de haber perdonado a su amiga. Ella me preguntó: «Cuando yo llegue allí, ¿cómo será en el cielo?». Y yo le contesté: «Yo sé, por lo que he visto,
de tu capacidad y la fe que has ejercitado, que será un lugar hermoso y tendrás una gran bienvenida. Tengo otro estímulo para aquellos que ahora se preguntan si su fe en Jesucristo les será suficiente para perseverar bien hasta el fin. Fui bendecido por haber conocido a algunos de ustedes que ahora me escuchan cuando eran más jóvenes, vigorosos y más talentosos que la mayoría de los que nos rodeaban, y sin embargo eligieron hacer lo que el Salvador habría hecho. De su abundancia encontraron maneras de ayudar y cuidar a los que tal vez hubiesen ignorado o despreciado debido a su diferencia social. Cuando lleguen las tribulaciones, allí estará la fe para soportarlas, edificada sin que por el momento lo notaran. Al actuar con el amor puro de Cristo, sabiendo que lo han hecho en ese puro amor, sirviendo y perdonando a los demás, como el Salvador lo habría hecho, ustedes edificaron un cimiento de fe al amar como el Salvador amó y al servirlo. Su fe en Él condujo a actos de caridad que aún les traerán esperanzas. Nunca es demasiado tarde para construir un cimiento de fe. Siempre hay tiempo. Con fe en el Salvador pueden arrepentirse y suplicar perdón. Hay alguien a quien perdonar. Hay alguien a quien agradecer. Hay alguien a quien servir. Pueden hacerlo doquiera que estén, y no importa cuán solos y aislados se puedan sentir. No prometo que su adversidad terminará. No puedo asegurarles que sus tribulaciones les parecerán como si fueran solo por un momento. Una de las características de las pruebas de la vida es que parecen hacer que los relojes funcionen con lentitud, pareciendo detenerse. Hay razones para ello. No brindan mucho consuelo, pero pueden darles un sentimiento de paciencia. Todas esas razones se derivan de este hecho. En el amor perfecto hacia ustedes, el Padre Celestial y el Salvador desean que estén preparados para estar con ellos, para vivir en familias eternas. Únicamente aquellos que han quedado perfectamente limpios mediante la expiación de Jesucristo pueden morar en ese lugar. Mi madre luchó contra el cáncer durante casi 10 años. Algunas de sus pruebas fueron los tratamientos y la cirugía. Recuerdo que mi padre, al verla aspirar sus últimos alientos, dijo: "Una niña se ha ido a casa a descansar". Uno de los oradores en su funeral fue el presidente Spencer W. Kimball. Entre los homenajes que rindió, recuerdo uno. Tal vez algunos de ustedes hayan pensado que Mildred sufrió mucho y por tanto tiempo debido a algo que hizo que exigía las pruebas. Y él dijo: "No, fue solo que Dios quería pulirla un poco más". En aquel entonces yo pensé, si una persona tan buena necesitaba ser pulida tanto, no sé qué pasaría conmigo. Si tenemos fe en Jesucristo, los tiempos más difíciles en la vida, así como los más fáciles, pueden ser una bendición. En todas las situaciones podemos elegir lo justo con la guía del Espíritu. Tenemos el Evangelio de Jesucristo para dar forma y guía a nuestra vida, si así lo deseamos. Y con los profetas que nos revelan nuestro lugar y en el plan de salvación, podemos vivir con perfecta esperanza y con un sentimiento de paz. Podemos sentir el amor del Señor, porque Él nos ha prometido ángeles que nos guiarán para mantenernos, para tenerlos a nuestra diestra. Testifico que Dios el Padre vive y que su amado Hijo es nuestro Redentor. El Espíritu Santo ha ratificado la verdad en esta conferencia y lo hará de nuevo a medida que ustedes la procuran al escuchar y cuando más tarde estudien los mensajes de los siervos autorizados del Señor.
El presidente Thomas S. Monson es actualmente el profeta del Señor para todo el mundo. El Señor lo protege. Dios vive. Su Hijo Jesucristo es nuestro Redentor. Su amor no falla nunca. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, al concluir con esta sesión de la conferencia, nuestro corazón está lleno de gratitud por lo que hemos escuchado y lo que hemos sentido. Estamos agradecidos por nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Unidos, le amamos y lo sostenemos y pedimos para que por favor le bendigas, para que Él continúe con sus responsabilidades sagradas, las cuales Él tiene. Pedimos que por favor nos bendigas al concluir y salir de esta sesión para ser mejores y hacer mejores
nuestras metas, especialmente en nuestros hogares. Padre, reconocemos que hay muchos de tus hijos que sufren a través del mundo. Bendícenos, Padre, para que podamos ayudarles y mitigar el dolor y también elevarlos y animarlos y ayudar donde se pueda. Y Padre, oramos para que podamos siempre en nuestro corazón estar hacia tu Hijo amado y recordarle. Por favor, bendícenos para que el día llegue, que podamos ser unidos y tener paz en el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta fue la primera sesión de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ha ofrecido esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.